buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes y arrancamos más negocios. Hoy vamos a estar platicando con Alejandro Cuellar. Alejandro Cuellar es un coach internacionalmente conocido de Men's Venilia y aprovechamos la oportunidad que estuvo aquí en Guatemala para hacer esta entrevista. De antemano me disculpo con ustedes por el audio que no es el más óptimo, pero sí es un audio que vale la pena que ustedes lo escuchen, que puedan escuchar lo que hablamos con Alejandro Cuellar durante esta entrevista, ya que hablamos acerca de ese proceso del crecimiento, de ese proceso del éxito y qué implica el crecer. Y hacíamos una analogía en cuanto al crecimiento del ser humano y que tenemos que pasar por la adolescencia, de la niñez hacia la adolescencia y hacia ser adulto, y cómo todo ese proceso pues a veces implica cierto aprendizaje, ciertos fracasos, ciertas situaciones pues no tan cómodas y por qué no decirlo dolorosas, pero ¿cuál es el objetivo al final de estos crecimientos? Y de eso... Muy buenas noches, tardes en este momento porque estamos haciendo un programa con Alejandro Cuellar, quien está aquí en Guatemala y estamos aprovechando su visita a Guatemala. Alejandro es un experto coach, maneja muy bien en la programación neurolingüística y pertenece al grupo de Men's Venilia y está en este momento de visita aquí en Guatemala. Muy buenas tardes o buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por invitarme y bueno, estoy encantado de estar otra vez aquí. Es la segunda vez que... Así es, la primera vez hablamos acerca de la mochila emocional. Ah, sí. Fue un tema muy interesante. Y hoy hablando de los temas que podíamos platicar, te preguntaba y te decía que a veces hablamos de éxito y siempre que hablamos de negocios y hablamos de emprendimiento siempre se habla del éxito. Pero pocas veces hablamos acerca del proceso que te lleva a ese éxito y cuáles son algunas de las situaciones necesarias para ese éxito. Como hablábamos, en el proceso de crecer, pues para llegar a adulto hay cierto crecimiento y hay que pasar por la adolescencia. Es una etapa que no le gusta mucho, sobre todo a los padres. Sí. Pero lo mismo sucede con el crecimiento y el éxito en una empresa. Y entonces, hablando de esto, hablábamos de cómo para llegar al éxito se necesita aprender de los errores. Y los errores pareciera que en la sociedad y en nuestra casa pues no nos gustan. Incluso desde niños siempre tenemos juguetes suicidas y vasos suicidas y botellas suicidas, pero uno nunca comete algo. Claro. Mira, todo tiene que ver con el aprendizaje que hemos hecho desde pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora tengo un nieto que tiene 2 años y medio y es muy divertido porque a veces estamos en el parque, de acuerdo, lo llevamos para que explore y ahora no sé qué será de mayor, ¿no? Pero si sigue así va a ser conductor de buses o de carros, porque agarra su carrito y todo el tiempo quiere manejarlo y quiere subir por los escalones, las aceras. Al principio chocaba y él se enfadaba y yo lo miraba, no le decía nada más, ¿no? Entonces chocaba y empezó a ver que podía levantar una rueda, lo levantaba de un lado pero de la otra se le quedaba enganchado y yo no le decía nada. Al final descubrió que iban las 2 ruedas de adelante, las levantaba y luego iban las 2 ruedas de atrás y le pasó. No le dije nada en ningún momento. Otro día descubrió que podía hacer presión desde las ruedas de atrás, levantar las 2 de atrás y luego, como hacemos los adultos cuando llevamos un carro de bebé. Y él lo descubrió. En ningún momento le decimos nada, porque estamos acostumbrados que si el niño hace algo se le dice. Si hace algo mal, se le dice, esto está mal, o se le corrige. Y si hace algo bien, se le dice, qué bien, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Cuando las 2 formas son una forma de limitar al niño, ¿sí? Al final está condicionando, ¿no? Claro, lo condicionamos exactamente. ¿Cómo? Si él hace algo bien y le decimos, lo has hecho bien, aprende 2 cosas. Una, siempre necesito a alguien que me diga que hago las cosas bien, ¿sí? Y 2, esta es la única forma de hacerlo. Así que si dejamos a un niño que experimente, al final aprende por sí mismo, esto lo hago yo bien por mí, y hay muchas formas, he probado muchas formas. Entonces, eso se convierte en un aprendizaje. Muchas veces hablamos, normalmente en empresas cuando se dice que esta persona ha fracasado, o por ejemplo yo conocí a un coach que decía, amo el fracaso porque de él aprendo, yo le decía, no, del fracaso no se aprende de los errores, porque el fracaso neurológicamente es un bloqueo, es encerrarse. Todo lo contrario a lo que es el éxito, que el éxito luego lo definimos, que es porque para cada uno es una cosa distinta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender de esos errores a sacar provecho. Del fracaso no se puede sacar, nos hemos hundido. Lo que sí que podemos aprender es
cómo hemos llegado a ese punto y qué salida hay. De lo que estás diciendo, entiendo que más o menos trato de entender que la diferenciación que haces entre error y fracaso realmente es la actitud con la que enfrentamos los errores. O sea, si nos quedamos ahí hasta aquí llegué porque no puedo, eso es un fracaso. Si digo así no se puede, voy a hacerlo de otra forma, entonces es un error del cual voy a aprender. Exacto. Sí, porque hablamos de las experiencias, ¿no? Es que he tenido una experiencia negativa. Las experiencias no son negativas, nunca. Lo que es negativo es nuestra percepción. El juicio que hacemos de esa experiencia. Sí, y cómo lo vivimos. Entonces, si yo afronto una experiencia, depende de cómo la afronte, yo puedo ir al fracaso o puede ser un error y corregirlo, ¿sí? O sea, si suspendo un examen, he fracasado, ¿sí? Pero si yo estoy escribiendo el examen y cuando lo repaso digo, uy, aquí he cometido un error, lo puedo corregir. Pero si ya lo dejo, el examen lo he suspendido, ya no paso al siguiente nivel, ¿no? Eso es un fracaso, ¿de acuerdo? Porque ni siquiera he mirado nada. Entonces, hay otra cuestión, que es la presión que recibimos todos para tener éxito, ¿de acuerdo? Cuando todos saben, por ejemplo, hace unos días supe de una historia de alguien que después de varios años presenta sus fines, aquí les llaman privados en Guatemala, es como para ya graduarse de un título universitario, pero pues salió de la universidad, se dedicó a trabajar y se dedicó a hacer otras cosas, dejó que pasara mucho tiempo y tenía eso pendiente y decidió cerrar ese círculo y entonces está haciendo su privado, pero está estudiando para sus privados, pero siente una gran presión y eso es lo que dices, todos están atentos a que va a pasar el examen y ¿cómo incide esa presión? Bueno, fatal. Muy mal. Primero, una persona tiene que hacer las cosas porque le guste, no por obligación o porque alguien se lo diga, ¿no? Por ejemplo, a veces en empresas o cuando vienen a mi consulta, de acuerdo, mucha gente me dice, es que yo estudié esto, pero no me gustaba y estoy haciendo algo que no me gusta, ¿de acuerdo? Ahí está en un punto bien crítico, porque su felicidad para esa persona está dependiendo de algo que no le gusta y su estatus y su nivel de algo que no le gusta, eso es terrible, ¿de acuerdo? Por eso te digo que es importante saber qué es el éxito para cada persona. Por ejemplo, cuando yo era pequeño y iba a los sitios y veía la palabra éxito, ¿sí? Y yo decía, anda, éxito. Y un día me dijo alguien, no es éxito, es éxito. Bueno, pero es éxito, ¿no? No, es salida. Ah, vale. Pero luego descubrí que éxito significa salida. El éxito que nosotros tenemos. Por eso es que hablamos de sobresalir. Cuando una persona tiene éxito, está saliendo de su sitio para ir a otro sitio y está sobresaliendo de los demás, ¿sí? Entonces tenemos que entender, una persona que se ve obligada a estudiar algo porque se lo ha dicho su padre, si no le gusta, va a tener, entre comillas, una aceptación, va a tener un éxito, pero él no lo va a sentir. Hay mucha presión sobre los niños. Aunque sea aparentemente exitoso, es decir, que le va bien y que haga muy bien su trabajo, que gane dinero y todo. Hay que saber hay que preguntar a la gente, ¿qué es el éxito para ti? Por ejemplo, yo hago un curso que es, y lo enseñamos durante el curso de coaching, también enseñamos cómo alcanzar ese éxito que quiere cada uno, ¿de acuerdo? Y luego hago otro curso yo que es generando éxito y les pregunto a la gente, ¿qué es el éxito para ti? Y cada uno dice una cosa distinta, ¿de acuerdo? Unos hablan de dinero, de tener una cantidad, otros hablan de una posición económica, otros hablan de estar tranquilamente, otros hablan de su espiritualidad, otros hablan... El éxito para cada persona es distinta, igual que para cada empresa. Cuando vamos a empresa es otra cuestión que yo les pregunto, ¿qué es el éxito para ti? Y muchas veces los gerentes de empresa me miran y me dicen, llegar a las metas de ventas. Sí, pero, o sea, lo primero es, no saben, lo que nunca se plantearon en una empresa, qué es el éxito de la empresa. Porque puede ser que para unos sean llegar a las ventas, pero para otros puede ser que sea solo el estatus. Es que tengo una empresa. Para otros es que mi empresa esté arriba. Para cada uno es un condicionante, porque todo es una condición que nos han puesto. Ahora, cuando hablabas acerca de hacer lo que te gusta, me gustaría que abundáramos un poquito en esto y en cuanto al éxito, porque al final, cuando haces lo que no te gusta, haces que tu cerebro trabaje de más.
¿qué es lo que pasa? Que se agote muy rápido y se vuelva cansado. Vamos a ir un rato y cuando regresemos hablemos de cómo darnos cuenta, cuáles son esas características, o cómo me doy cuenta porque a lo que voy, Alejandro, es que hay muchos símbolos que nos dicen que es exitoso, como decía Jorge, puede ser que llegamos a las metas de ventas, que tenemos una empresa exitosa, o que en lo personal ganamos mucho dinero, tenemos una buena casa, tenemos un buen carro, el esposo maniquí o la esposa maniquí perfecta, pero ¿cuál es realmente eso es el éxito para mí? ¿O cuáles son esos indicios que yo debería, pues como qué preguntas debería hacerme si eso es el éxito? Vamos al corte y regresamos. Lo primero que tenemos que aprender es, como tú bien lo decías, es ¿qué es el éxito? ¿Qué preguntas me debería hacer? Porque a veces tengo todos los símbolos de éxito, pero ¿o eso realmente implica que soy exitoso? Mira, una de las preguntas que yo le suelo hacer a la gente es, ok, ¿qué es el éxito para ti? Es sencilla, ¿sí? Si me lo pregunto yo, también, ¿qué es el éxito para mí? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo sabré que lo he alcanzado? ¿De acuerdo? Porque la mayoría de la gente, por ejemplo ahora, es muy típico estar pensando, mira, quiero hacerme rico sin ganar nada, sin trabajar nada, perdón. Quiero hacer una aplicación o algo que me lo compre Facebook, que me lo compre Google y que me lo compre por 1.000 millones y habla con los jóvenes, sí, habla con los jóvenes y enseguida te dicen eso, ¿no? Entonces, lo que están poniendo es el resultado delante. La mayoría de la gente piensa que el éxito es el resultado y que si no tienes ese resultado no puedes hacer cosas. Por ejemplo, es muy típico que yo me gustaría montar mi empresa o me gustaría hacer este curso o me gustaría invertir, si tuviera dinero lo haría, ¿no? Entonces, si yo tuviera dinero montaría mi empresa y ese es el primer error del que tenemos que aprender, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el error? El error está en poner el orden de los factores. Esto no es como una suma, ¿no? Decimos que en suma el orden de los factores no altera el producto. En el éxito sí, ¿de acuerdo? En el éxito sí. O sea, cuando alguien me dice, si yo, por ejemplo, para un curso, si tuviera dinero haría este curso, yo siempre le digo, no, el problema es que no tienes dinero porque no has hecho un curso. Entonces, tienes que hacer las cosas para tener el éxito. La gente quiere tener el éxito, sí, y luego hacer las cosas. Quiero tener dinero para montar la empresa, monta la empresa y luego tendrás dinero. Es invertir y no solo estamos hablando de monetariamente, sino es invertir tiempo, invertir tal vez conocimiento, el aprendizaje para poder invertir, o sea, estar dispuesto a invertir lo que sea necesario para poder lograr lo que estás buscando. Exacto. Y lo que sabemos neurológicamente es que la felicidad, la plenitud, la satisfacción no está en el resultado, está en el camino. En el proceso. Ahora, Alejandro, existe también, y no sé si esto es un paradigma, pero existe que el cerebro lo que busca es también atajos. Está buscando la forma de llegar más rápido y cada vez que le ponemos a aprender, tiene que cambiar esos atajos, por así decirlo. Y no estoy diciendo que el cerebro sea independiente de nuestro cuerpo, pero la forma en cómo funciona es, tengo que buscar y entonces lo que estoy tratando es optimizar toda la energía posible. Sí. Y lo obligas a gastar más energía en lo que aprende. Tiene que ser así, o sea, el cerebro lo que hace es cuando vemos una silla o el vaso o el micrófono, ¿de acuerdo? Yo sé que este es un micrófono, pero lo sé porque recuerdo la primera vez que aprendí, este es un micrófono, el cerebro trabaja por comparación, ¿sí? ¿Para qué? Para ahorrar energía, porque si no se tendría que decir, esto es una cosa redonda, tendría que definir que es una cosa, entonces imagínate, para definir el micrófono estaría como 3 horas solamente, ¿no? Demasiado gasto de energía. Entonces el cerebro lo que hace no es que busque atajos, es que compara todo el tiempo. Esto ya lo conozco. Y ahí es donde entramos en la zona de confort, que es uno de los errores también. No es un fracaso, es uno de los errores que tenemos que aprender. Si todo lo que yo hago son estrategias, porque una vez me funcionó una estrategia, inmediatamente el cerebro ¿qué hace? Vamos a hacer otra vez la misma estrategia. Lo que les decía antes de mi nieto, le dejo que pruebe para que tenga como 5 o 6 estrategias diferentes para moverse y hacer cosas. No le voy corrigiendo todo el tiempo, le digo, mira, hazlo así y le enseño, quiero que él lo experimente. O sea que lo que hay que buscar es, en el caso específico esto del cerebro, cómo hacer ir haciendo de manera distinta las cosas para que no se vaya, claro.
encuadrando o encajando, así metiéndose en una caja. Porque si no, lo primero que hace es lo lógico, es la forma de funcionar el cerebro. No podemos ir en contra de él, pero podemos hacerle un engaño, ¿no? Entonces, una cosa es, yo hice esta estrategia y me funcionó de ventas, por ejemplo, y la voy a hacer siempre. Y siempre hago la misma, pero llega un momento que la vida va cambiando. Hoy en día nosotros nos encontramos con vendedores que siguen haciendo la misma técnica que, por ejemplo, hacía un tío mío que era vendedor y cuando yo era pequeño, y dices, madre mía, se ha dado cuenta que hay ordenadores y que hay, a lo mejor ni usa el celular, ¿no? O WhatsApp, de acuerdo. Por ejemplo, con lo del WhatsApp, hoy decimos, mira, la gente ya no se comunica. Están sentados en un bar y están todos con el celular. Bueno, se están comunicando. Lo que pasa es la forma distinta. Y no con el que están frente. De acuerdo, yo recuerdo que para recibir una llamada de Madrid a Barcelona, que solo son 600 kilómetros, estaba 3 horas esperándola antiguamente. Y hablaba decían, la centralita, llamaban desde la centralita, va a tener una llamada dentro de 3 horas. Fíjate, hoy hablamos de continente a continente y hablamos en el momento. No hay ningún problema, ¿sí? Pero en aquella época eso era algo muy raro. Y si estábamos pendientes del teléfono, chico, muévete, ves con la gente, ya te llamarán, ¿no? Entonces siempre hay un avance que nosotros nos quedamos enganchados ahí, ¿no? Entonces eso es la zona de confort, voy a hacerlo. Pero ¿cómo le engañamos al cerebro? Haciendo estrategias que sean retos o desafíos emocionales, que me estimulen. Para eso, yo no tengo, imagínense otra vez que estamos en ventas y quiero cambiar mi estrategia, ¿sí? Por ejemplo, ahora todo el mundo, y ustedes lo habrán oído, hablan de You Your Clarity, ¿sí? Neuroventas, tips de ventas, el cierre de ventas, el no sé qué de ventas, el patatín de ventas, un marciano en venta, todo es venta. Y dices, ¿y el comprador aparece por algún sitio? Entonces, no digo que esté mal, ¿sí? Lo que digo es que nadie se fija en el comprador. Ahora hicimos un curso que es Provocando la Compra. Y era divertido porque vinieron al curso como 4 o 5 personas que tienen libros sobre ventas. Y era a lo que más les costaba cambiar. O sea, no podían hacer ningún ejercicio si no iban a su técnica, ¿de acuerdo? A la técnica de cierre de ventas. Y yo decía, ¿pero por qué vamos a cerrar una venta? Neurológicamente se cierra mi cerebro y no crea estrategias. Yo lo que quiero es mantener la venta abierta. O sea, el cerebro se iba a lo que ya conocía. Claro, a la zona de confort. Es muy difícil. Uno de ellos lo que hizo fue, ok, me lo tomo como un juego. Voy a ver y voy a descubrir cómo piensa, ¿no? Porque enseñábamos el círculo de pensamiento. ¿En qué piensa el comprador cuando ve un producto, no? Y entonces empezaba a jugar, ¡ay, pues es verdad! Mira aquí, ¡ay, es verdad, está tocando esto! Y empezó a hacerlo y los otros decían, pero eso no lo hacen todos, sin probar, ¿de acuerdo? Eso nos demuestra algo, que la mayoría de la gente, y eso sí que es un fracaso, la mayoría de la gente rechaza algo, ¿no? Y sin saber lo que es. Y eso es el mayor símbolo de ignorancia de la persona, es cuando rechaza algo que no conoce. Y eso... No se da la oportunidad siquiera de conocerlo, ¿verdad? Exacto. Ya lo vi y no me gusta, ¿verdad? Eso nos lleva a un fracaso real. Y otra parte es que es muy difícil aprender algo cuando yo pienso que ya lo sé. Entonces eso también nos lleva a un fracaso porque no nos permite. Entonces, ¿cómo engañamos al cerebro para salir de la zona de confort? Esto es nuevo, no lo conozco, no lo sé, es divertido, voy a aprender cosas nuevas y entonces el cerebro se le estimula y es ¡wow! Pues si esto es nuevo, a ver qué es. Porque el cerebro, una de las cosas que le encanta es la curiosidad. Si no el ser humano, aún estaríamos en la caverna. Claro. Y en ese punto vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de el emprendimiento o el ser empresario. Lo he escuchado muchas veces de emprendedores, de quienes hablan sobre emprendimiento, de quienes empresarios, y me dicen es el constante aprendizaje. Entonces, si tú me estás diciendo un fracaso es aprender algo que ya lo sé, es muy difícil aprender algo porque ya lo sé y eso se convierte en un fracaso, ¿cómo entonces empiezo a hacer ese cambio? Tú hablaste de curiosidad. ¿Qué hay del juego? ¿Qué hay de divertirte? Porque por lo general el empresario exitoso pues está sonriendo, pero le ha costado y es muy formal,
o vemos como tener una empresa o un emprendimiento como algo formal. Tal vez los jóvenes los más jóvenes, no estoy diciendo que no estamos jóvenes, sino los más jóvenes nos están mostrando otra cara. Pero platiquemos respecto al cerebro. ¿Cómo toma el cerebro la risa, el divertirte, incluso el reírte de tus errores? Okay. Vamos al corte. Y hablaremos de eso y del 1%. Perfecto. Estamos platicando con Alejandro Cuellar de Mens Venilia y hablamos acerca de, para llegar al éxito se necesita aprender de los errores, y hemos estado aprendiendo de cómo funciona el cerebro, aprendiendo de la diferencia entre fracaso y error, la actitud que tomas ante estos errores, cómo funciona el cerebro, las características y cómo engañar al cerebro, porque hablábamos de que optimiza el tiempo y trata de lo que ya sabe, pues lo hace más rápido y entonces busca por ahí. Y te preguntaba, ¿cómo funciona entonces reírte? O tú decías, al cerebro hay que ponerle retos, hay que ponerle cosas que le llamen la atención, porque la curiosidad funciona muy bien a la hora de que trabajas con tu cerebro. ¿Cómo funciona la risa? El reírte, porque para mí fue un proceso aprender a reírme de mis errores. Era muy estricta conmigo y entonces me enojaban los errores y después aprendí a reírme de los errores y me la pasaba mejor. Al final, igual, y hasta ahí el error, la decisión era qué iba a hacer, si me reía o me enojaba. ¿Cómo funciona el reírte de esos errores para ir aprendiendo de ellos? Como una bocanada de aire para el cerebro. De hecho, fíjate que hay mucha gente que a lo mejor ha dormido bien y se pasa el día bostezando, ¿no? Esa parte cuando bostezamos es que el cerebro necesita oxígeno y entonces tomamos eso, no es que tengamos hambre o tengamos sueño, es que respiramos mal y estamos completamente serios todo el día, ¿no? Mira, muchas veces a gente que es muy seria y que me dice que viene a consultar que yo siempre estoy serio y estoy enfadado, le digo, póngase un bolígrafo en la boca. Entonces lleva un lapicero en la boca todo el tiempo y tiene que contraer, el cerebro entiende que se está riendo y se relaja. La risa, la curiosidad, las emociones trabajan muy bien con el cerebro. Por eso decía que había que engañar al cerebro enseñándole algo que en vez de ser una obligación, que sea una curiosidad y que se divierta. ¿De acuerdo? Perdón. ¿De qué manera? Pues haciendo un juego. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era adolescente que a mí me gusta y me sigue gustando, me gustaba mucho y me sigue gustando pasear, ¿no? Entonces, a veces me pueden ver por la noche por aquí paseando, que me dice todo el mundo, pero ¿cómo paseas de noche? Pues si no hay nadie, solo voy yo andando por la calle, ¿no? Entonces, iba andando y ¿qué hacía? Era, pues, en verano, hacía calor y era pesado ir por la calle, pero a mí me gustaba. Entonces lo que hacía era pequeños retos. Antes de que llegue a la otra esquina, y eso casi lo hemos hecho todos, alcanzaré a esa persona que va con la camisa roja. Iba andando, siguiendo el ritmo, ya no empezaba a correr, a mi ritmo, y la alcanzaba y lo pasaba. A la siguiente, antes de que llegue a la otra esquina, alcanzaré a aquella persona que va así. Al final, cuando llegaba al sitio donde tenía que ir, a lo mejor había hecho 4 kilómetros andando, y ni cuenta. Era distinto a si tenía que ir, ¿dónde estoy ahora? Aún me queda como media hora andando, ¿no? Es muy pesado eso, pero si hago un juego y me marco pequeños retos, entonces el cerebro estimula. En España se celebran los Reyes Magos, ¿sí? Cuando mis hijas eran pequeñas, les decíamos, la despertaban, bueno, no, esa vez ellas nos despertaban a nosotros, claro. Pero tenían miedo de bajar al comedor, ¿no? Y siempre, era muy nerviosa, han venido los reyes, y querían bajar, pero, ay, estaba, esa curiosidad del cerebro le provoca una tensión al cuerpo que no hay más remedio. Al final, para soltar esa tensión tienes que ir a por eso, ¿sí? Ya no hay zona de confort, bueno, me quedo aquí y que me traigan los regalos, no, aquí no, aquí el cerebro quiere eso y provoca y rompe todos los bloqueos que hay. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando dices, como decías tú antes, que los emprendedores dicen que se aprende de los errores y que estamos aprendiendo, es provocar pequeños retos. Tener en punto el final, ¿qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, montar mi empresa. Ok, primero tengo que buscar un local, por ejemplo, ¿sí? Que ese es el primer reto. ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? Y otra cosa que hemos dado cuenta, y era el 1%, es que solo el 1% de la población mundial, tiene los objetivos bien definidos. Solo el 1%. ¿Se imagina? ¿Y objetivos en cualquier ámbito? O sea, ¿qué quieren llegar a hacer en la vida? ¿O qué quieren estudiar? Lógico. Por ejemplo, algunos querrán
un objetivo para su empresa, y otro, fíjese, solo el 1% de la población mundial. Esas personas del 1%, esas son las personas que tienen más éxito. Aunque no lleguen a conseguirlo, ya tienen el éxito, porque saben muy bien a lo que está haciendo. Eso hace algo que es importante para no cometer tantos errores. Si sé lo que quiero, luego ya sabré cómo hacerlo. Por ejemplo, la mayoría de la gente sabe qué quiere hacer, pero muy poca gente sabe cómo conseguirlo. Yo recuerdo cuando era pequeño, sabía que tenía que ser un buen niño, pero no sabía cómo. Porque mi madre una vez me decía que me levantara temprano, otra vez que ser buen niño era que siguiera durmiendo en la cama. Una vez es que comiera tranquilo y despacio, otra vez era que comiera rápido. Una vez es que hablara con la gente, otra vez es que no hablara con nadie. Una vez era que me metiera en la ducha, otra vez es que termina ya y salte, ¿no? Entonces, ¿cómo es ser un buen niño? ¿Cómo es vender bien? Te dicen que vas a vender bien, pero nadie te dice cómo es vender bien. Solo es vender bien en el resultado, pero eso es un efecto de lo que yo he hecho en las ventas. Entonces, si yo ya sé lo que quiero y lo defino exactamente qué quiero, sabré cómo hacerlo. Entonces, entre comillas, se cometen menos errores. Solo tenemos que hacer pequeños ajustes, y a eso al cerebro le encanta. Le encanta porque es como un GPS. Fíjese, en mi experiencia, la mayoría de la gente organiza mejor sus vacaciones que su vida. Organiza mejor sus vacaciones que la vida empresarial. Nadie agarra la maleta la llena de ropa de sandalias, shorts, camisetas, el bikini, agarra la maleta, se va al aeropuerto y dice, el primer avión que salga para cualquier sitio, y aparece en Alaska en invierno, con la ropa de verano. Nadie hace eso, lo organiza muy bien, lo organizan incluso sin estar allí. Saben dónde van a ir, saben lo que cuesta, saben cómo ir desde el hotel a tal sitio, lo saben todo. Y sin embargo, cuando tienen que organizar su vida, no saben nada. ¿Y qué es lo que quieren? Si te dicen, es como la gente que te dice que busca pareja, ¿no? Y te dice, me encantaría tener el príncipe azul. Y yo siempre le pregunto, ¿y cómo sabrás que ya lo has alcanzado? Porque a lo mejor tienes a papá pitufo al lado que es azul y no te has enterado. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que saber qué queremos, cómo llegar ahí por etapas, y una vez que ya lo tenemos que darnos cuenta que he conseguido mi objetivo. Porque la mayoría de la gente sigue en busca de un objetivo que ya lo consiguió hace años. No es lo mismo, por ejemplo, decir, mi objetivo es terminar la carrera, y cuando la termino, la carrera de médico, por ejemplo, y ahora tengo que montar otro objetivo. Y sin embargo la gente llega y te dice, bueno, ¿ahora qué? He terminado mi carrera, ¿y ahora qué? Y es un concepto erróneo ese, porque la gente piensa que los objetivos son estáticos, y los objetivos se mueven. Y muchas veces lo que pasa es que ese objetivo se convierte en el medio para lograr otro. Por ejemplo, yo soy médico, claro, y me puede servir para después especializarme o hacer otras cosas que me va a servir este objetivo que alcancé. Claro, pero tú fíjate que pregunta al final de una carrera y verás que la gente te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Empezar a trabajar. Empezar a trabajar no es un objetivo, ya llevas trabajando. Es como cuando la gente te dice, yo quiero ser rico, ¿para qué? Para viajar. ¿No viajas ahora? Sí, pero distinto. El cerebro no sabe lo que es distinto, es binario. ¿Viajar o no viajar? Se acabó. No, es que quiero vivir bien. ¿Estás muerto? ¿No? Entonces, una de las cuestiones es enseñarle al cerebro exactamente lo que queremos. Y entonces el cerebro pone todas las acciones. En el momento que yo le diga al cerebro, mira, yo quiero montar mi empresa, así, el cerebro empieza a crear. Sin embargo, la gente empieza a decir, me gustaría montar una empresa. Me gustaría no es quiero. Me gustaría tal vez. A ver si tengo suerte. Y alguien me ayuda. O, no sé, viene un extraterrestre y me da la oportunidad de montarlo. Tenemos que hablar con lo que queremos con firmeza. Y decirle al cerebro lo que queremos. Da lo mismo en mi vida personal como en mi vida laboral o, por ejemplo, en la empresa. Nosotros decidimos hace unos años, estábamos en Barcelona y decimos, ok, vamos a hacer un mes Venilla una internacional y vamos a hacerla una multinacional. En 3 años conseguimos eso. Sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer. Que tenían claros los objetivos y de ahí empezamos a ver cómo hacer. Claro. Y ya estamos por irnos, Alejandro, quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación. ¿Qué le aconsejarías a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios y a nuestros intrapreneurs? Porque hemos estado aprendiendo acerca de emprendimiento. ¿Qué les aconsejarías? Que dirías, bueno, mañana pueden hacer esto
para ayudarse a aprender o para ayudarse a ser felices o lo que tú quieras. Ok. Una de las cuestiones es preguntarse siempre. Mucha gente me dice, ¿pero por qué hablas de preguntas? Porque las preguntas son poderosas y hacen que yo reaccione. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto en este momento y no sé cómo resolver, porque quiero emprender un negocio mío, pero no sé en qué momento, la mayoría de la gente empieza a meterse en el problema. Es que no tengo dinero y no sé qué y no sé cuánto, cuando debería buscar la solución. Entonces esto es lo que tengo ahora, ¿sí? El vaso. Y yo estoy viendo el vaso desde aquí. Lo que tengo que hacer es como disociarme. Por ejemplo, yo utilizo una técnica que yo me digo que me alquilo a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando era pequeño me llamaban Alejandrito, y el Alejandrito no tiene experiencia. Así que cuando estoy en un problema, el problema lo tiene Alejandrito. Alejandro, que soy yo, es el coach maravilloso y fantástico que sabe hacer preguntas. Entonces le digo, Alejandrito, ¿hay alguna otra forma de mirar esto? Esa pregunta hace que cambie la percepción sobre lo que estoy observando. Luego somos grandes aconsejadores. Aconsejamos a todo el mundo lo que tiene que hacer. Si yo estuviera en tu lugar, haría esto y haría esto. Ah, claro, esto, mira, tú tendrías que hacer esto. Cuando nos toca vivir a nosotros la experiencia, ya no sabemos dar los consejos, ¿no? Entonces, una técnica que hago es aconsejarme a mí mismo. Alejandro se disocia, es como si fuese otra persona y le aconseja al Alejandrito. ¿Te has dado cuenta? Es como mirar el problema desde otro lado, ¿sí? Yo os estoy viendo aquí, pero sería distinto que me ponga en el otro lado y vea la cara del otro lado, que la gente dice, pero es la misma cara. No, todos sabemos cuál es nuestro perfil bueno para las fotos. No ponemos, sobre todo mis hijas, cuando se hacen un selfie siempre ponen las mismas caras, ¿no? Digo, da lo mismo el país que esté, las caras son las mismas, ¿no? Entonces ellas siempre ponen ese selfie, estoy más guapo de aquí. ¿Por qué? Porque de ahí se nos ve mejor. Pues entonces lo mismo, yo veo el conflicto y cambio la posición, hago un juego, ¿sí? Y este juego es algo que yo les enseño a los ejecutivos. Imagínate que estás en medio del conflicto y te mueves. O sea, solo tengo que hacer un giro de 360 grados hacia un lado y un giro de 360 grados hacia otro, imaginando que estoy ahí, ¿sí? Después me voy al otro lado del conflicto, como si me fuera al norte, al punto cardinal norte del conflicto, y lo miro desde ahí. Después me voy al sur del conflicto y lo miro desde el otro lado. Después al este, después al oeste, ¿sí? Después me imagino que el conflicto está abajo y que estoy mirándolo desde el aire. Y después me imagino que yo estoy abajo y el conflicto está arriba. Desde ahí yo tengo muchas perspectivas y entonces siempre encuentro una solución. Pues ahí está, es un ejercicio que vale la pena hacer, intentarlo y que el cerebro se vaya acostumbrando a hacer estos ejercicios, a manejar todas esta disociación y después ver desde diferentes perspectivas. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros. ¿Dónde pueden encontrar mayor información de ti si quisieran saber más de lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo? ¿De dónde pueden encontrar mayor información? Bueno, pueden encontrar la información aquí en mesvenida.gt, ¿de acuerdo? Ahí llevan todos los cursos que organizamos aquí. El teléfono ahora no se ve bien. Y también tienes tu... Y mi página web, que también ahí me pueden escribir, que es alejandrocuella.com. Perfecto, alejandrocuella.com, y aquí también en Mesvenida, Guatemala, lo encuentran también en Facebook. Sí, por supuesto, ahí estamos, en Mesvenida GT, todo lo que es Mesvenida aquí en Guatemala, pues cada mes vengo aquí, o sea que me pueden localizar tranquilamente. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros.